Corre el año del Señor 1590, en una Europa sumida en las brasas humeantes de las guerras de religión, en el eco de las decisiones tomadas por hombres que portan mitras pero esconden dagas. En el corazón de este mundo turbulento, emerge una figura que pocos esperaban, pero que marcaría con fuego los anales del pontificado, Niccolò Sfondrati, el hombre que se convertiría en el Papa Gregorio XIV. Nacido en Somma Lombardo, en el seno de una familia noble milanesa, Niccolò fue hijo de un senador del Sacro Imperio Romano Germánico y de una madre profundamente piadosa, cuya devoción marcaría sus primeros pasos. Desde muy joven, fue enviado a estudiar Derecho Canónico en Pavía y Bolonia, donde no solo aprendió las leyes divinas, sino también los entresijos del poder y los pecados del clero. Su ascenso fue rápido, impulsado por su austeridad fingida, pero más aún por su habilidad para la intriga cortesana. En la Italia dividida entre los estados pontificios, la ambición española y las infiltraciones francesas, Niccolò tejió alianzas silenciosas con los cardenales más influyentes del partido español. Durante el pontificado de Sixto V, fue nombrado cardenal por su reputación de santidad, aunque muchos en Roma murmuraban que su camino hacia el capelo estuvo empedrado de chantajes y desapariciones discretas. En más de una ocasión, prelados que se oponían a su influencia murieron envenenados en cenas privadas o desaparecieron en los callejones oscuros del Trastevere. A la muerte de Urbano VII, el cónclave se vio dividido entre las facciones francesa y española. Durante 10 días de tensión, Niccolò, respaldado por Felipe II de España, supo maniobrar en las sombras. A través de regalos envenenados, sobornos hábilmente disfrazados de limosnas y amenazas contra familiares de cardenales titubeantes, logró inclinar la balanza. El 22 de diciembre de 1591, fue proclamado como Papa Gregorio XIV. Su elección no fue casual ni santa. Fue una jugada maestra de la política española, que buscaba reforzar su dominio sobre Italia y contrarrestar la influencia francesa. Gregorio XIV, ya enfermo desde su nombramiento, asumió el trono de San Pedro con la solemnidad de un profeta, pero en su mirada se escondía la visión de un inquisidor. Su primer acto fue establecer una red de espías en todas las diócesis de la península itálica dirigida por su secretario particular y confidente el monje Agostino Camalda, un hombre sin rostro ni nombre en los registros, pero que muchos en Roma conocían como el Cuervo del Papa. Bajo sus órdenes, se elaboró una lista de prelados sospechosos de simpatizar con los protestantes, los hugonotes franceses y los venecianos. La primera gran purga ocurrió en marzo de 1592. 12 obispos fueron arrestados en secreto, acusados de herejía, sodomía y conspiración contra el vicario de Cristo. Todos fueron ejecutados sin juicio público, encerrados en las mazmorras del Castel San Angelo. Gregorio XIV nunca pronunció sus nombres, pero hizo circular entre los cardenales un documento sellado en cera negra que decía: "El juicio de Dios no necesita testigos". Mientras tanto, en el norte de Italia, el Papa se enfrentaba a una amenaza más mundana: las milicias protestantes que habían sido armadas por la República de Venecia y los hugonotes franceses. En secreto, Gregorio XIV financió a un ejército de mercenarios españoles y lombardos, bajo el mando del condottiero Raffaele della Torre, un veterano de las guerras de Flandes. La primera batalla se libró en las cercanías de Cremona, donde los soldados pontificios emboscaron a una columna de hugonotes que marchaban hacia el ducado de Milán. Fue una masacre. Más de 600 hombres fueron asesinados, sus cuerpos arrojados al río Po. Los sobrevivientes fueron marcados con fuego en la frente, con una cruz invertida, y enviados de regreso a sus ciudades como advertencia. Gregorio XIV justificó la masacre como un acto de purificación. Ordenó que se erigiera una capilla en el lugar de la batalla, construida con piedras traídas de Jerusalén, donde se rezaban misas perpetuas por la conversión de los herejes. Pero no todo era sangre y acero. El Papa también comprendía el poder de la propaganda. Encargó a los mejores artistas de Roma que pintaran frescos glorificando su figura, no como líder temporal, sino como nuevo Moisés. En los muros del Vaticano, se le representó dividiendo las aguas del protestantismo con una cruz de oro, guiando a los fieles hacia la luz de la verdadera fe. En estos frescos, sus enemigos aparecían deformes, demonizados, con serpientes enredadas en sus lenguas. Mientras tanto, en las calles de Roma, el miedo se propagaba como una plaga. Los espías de Gregorio XIV, conocidos como los penitentes negros, recorrían la ciudad con hábitos de monjes y cuchillos ocultos entre sus túnicas. Se infiltraban en tabernas, escuchaban confesiones en los templos, y por las noches dejaban cuerpos colgando en los puentes del Tíber como advertencia. No bastaba con purgar Roma.
Gregorio XIV envió cartas selladas con lacre rojo a los virreyes de Nápoles y Sicilia, ordenándoles quemar toda obra escrita que no estuviera aprobada por el índice pontificio. Bibliotecas enteras ardieron en las plazas. Decenas de humanistas huyeron a los Alpes o fueron capturados y torturados hasta renegar de sus ideas. En el verano de 1592, estalló una revuelta silenciosa en la ciudad de Perugia, cuando varios nobles locales se negaron a financiar las campañas bélicas del Papa. Gregorio XIV respondió con brutalidad. Envió a la Guardia Suiza junto con mercenarios croatas, quienes sitiarían la ciudad durante una semana. Cuando entraron, la convirtieron en un infierno. Se calcula que murieron más de 1000 civiles, entre ellos mujeres y niños. Los cronistas contemporáneos hablan de la luna roja sobre Perugia, una noche donde la sangre corrió como un río por las calles de mármol. En medio de este reino de hierro y fuego, el Papa comenzaba a mostrar signos de deterioro. Su rostro, antaño pálido y severo, se tornaba amarillento. Sufría de hidropesía, una enfermedad que le hinchaba el cuerpo y le hacía delirar por las noches. Pero su voluntad seguía siendo férrea. A pesar de su debilidad, convocó a una reunión secreta con embajadores españoles y emisarios de la Liga Católica para planear lo que llamaría el golpe final, la purificación total de la península italiana de toda semilla protestante. Y así concluye el primer acto del oscuro pontificado de Gregorio XIV. Un hombre que, armado con rosarios y espadas, se propuso rehacer Europa a su imagen y semejanza, no como pastor, sino como caudillo. Aún quedan sombras por desvelar, sangre por derramar, y una historia que solo comienza. La Guerra Santa ha sido declarada. Y el mundo aún no comprende cuán lejos llegará. A inicios del año del Señor 1593, el pontificado de Gregorio XIV entra en su fase más violenta y despiadada. Ya no se trata de controlar ideas, sino de dominar cuerpos y almas por la fuerza. Su plan, conocido por sus allegados como la Operación Expiación, buscaba extirpar de raíz la herejía, sin importar cuán profundas fueran sus raíces ni cuántas cabezas debieran caer. Tras la masacre en Perugia, el Papa comprendió que la rebelión podía extenderse. Las ciudades del norte de Italia, como Mantua, Ferrara y Bolonia, mostraban señales de descontento. La nobleza local, agotada por las exacciones fiscales y temerosa de perder sus privilegios, comenzó a conspirar en secreto con emisarios franceses y algunos representantes protestantes. Gregorio XIV no tardó en responder con una brutal estrategia de guerra preventiva. Ordenó formar un ejército personal al margen de las fuerzas tradicionales del Vaticano, la milicia del Lirio Púrpura. Compuesta por antiguos soldados de los tercios españoles, caballeros sin señor, fanáticos religiosos y asesinos entrenados en los sótanos de San Giovanni in Laterano. Esta unidad fue enviada con una única misión: sembrar el terror en las regiones dudosas. La primera incursión tuvo lugar en la ciudad de Reggio Emilia. La milicia llegó de madrugada, cerró las puertas de la ciudad y en nombre del Papa inició una purga que duró 3 días y 3 noches. Las iglesias fueron saqueadas, los monjes colgados de los campanarios si se encontraban libros no aprobados, y las familias nobles que se sospechaban favorables a Francia fueron ejecutadas en público. El jefe de la guarnición, conocido como Fray Ludovico el Desollador, fue recompensado con un anillo de oro entregado directamente por Gregorio XIV, quien declaró: «La justicia de Roma no tiene límites cuando Dios la guía». Ese mismo año, se descubrió un supuesto complot dentro del propio Vaticano. Un grupo de cardenales, encabezados por el anciano Alessandro Farnese, se habría reunido en secreto para deponer al Papa, alarmados por la violencia creciente y la injerencia absoluta del monarca español en las decisiones pontificias. El complot fue descubierto gracias a la red de espías del Cuervo del Papa, y la reacción fue fulminante. El 7 de julio, Gregorio XIV convocó a un consistorio extraordinario. 23 cardenales fueron llamados. De ellos, 14 no saldrían vivos del Vaticano ese día. Fueron encerrados en cámaras selladas y obligados a beber vino contaminado con cantárida. Sus muertes se hicieron pasar por ataques repentinos de apoplejía. Los 9 restantes fueron exiliados a monasterios de clausura en los Apeninos, donde se les prohibió comunicarse con el mundo exterior bajo pena de mutilación. Gregorio, por entonces apenas podía sostenerse en pie. Su enfermedad avanzaba, las piernas hinchadas como columnas corrompidas, la fiebre constante y los delirios nocturnos lo acosaban. Se decía que soñaba con serpientes que le hablaban en latín, y que, en su locura, dictó decretos a estatuas, convencido de que eran santos reencarnados. Pero aún así, su crueldad no menguaba. A comienzos de otoño, el Papa dirigió su mirada hacia el sur.
En el reino de Nápoles, una revuelta campesina, instigada por predicadores calabreses que defendían una interpretación mística y herética del Evangelio, comenzó a crecer. Gregorio envió allí al inquisidor Tommaso Fiorenzi, con poderes plenipotenciarios. En menos de un mes, más de 2000 campesinos fueron ejecutados, colgados en los olivares o quemados en piras de madera consagrada. Los líderes espirituales fueron desollados vivos y sus pieles enviadas como trofeos al Vaticano, donde el Papa las hizo coser en las cubiertas de los nuevos volúmenes del Índice de Libros Prohibidos. Mientras tanto, las ciudades del norte, que se habían mantenido en silencio por temor, empezaron a levantarse. En Milán, ciudad natal de Gregorio, estalló un levantamiento liderado por comerciantes hartos de los diezmos y las redadas. El Papa respondió con la llamada Bula del Hierro, una orden papal que permitía a sus tropas usar la tortura sin restricciones y excomulgar ciudades enteras que albergaran sospechosos de disidencia. Milán fue arrasada parcialmente. Las calles se tiñeron de sangre. Hombres fueron castrados en público por esconder tratados reformistas y mujeres colgadas por negarse a denunciar a sus maridos. Los cadáveres eran colgados en las murallas como advertencia. Y en el centro de la Plaza Mayor, una estatua del arcángel Miguel aplastando a Lutero con una lanza de fuego fue levantada sobre huesos humanos, recogidos de las fosas comunes. Durante todo este tiempo, la diplomacia europea observaba con horror. Francia, aún debilitada por sus propias guerras religiosas, no pudo intervenir. Inglaterra, bajo Isabel I, condenó públicamente al Papa, quien respondió declarando su excomunión eterna y sin posibilidad de redención. Felipe II, por su parte, continuaba apoyándolo en secreto, pues Gregorio XIV era su espada espiritual. En diciembre de ese mismo año, un suceso cambió el curso de su reinado, un intento de asesinato. Durante una misa privada en Santa Maria Maggiore, un joven acólito intentó apuñalar al Papa. El arma fue desviada por la coraza que el pontífice llevaba bajo sus vestiduras, una armadura ligera forjada en Toledo, que jamás dejaba de usar. El joven fue capturado, interrogado y desmembrado en la plaza de San Pedro frente a miles de fieles. El Papa aprovechó el atentado para declarar el Edicto de la Purgación Final. Bajo este decreto, cualquier sospechoso podía ser ejecutado sin juicio si 3 testigos lo señalaban, incluso si eran analfabetos o esclavos. Fue el punto culminante de su régimen de terror. Pero el cuerpo de Gregorio XIV no podía soportar mucho más. Las noches se hacían eternas, su respiración pesada, su mente confundida. Veía ángeles en las sombras, se comunicaba con los muertos, y firmaba bulas en lenguas perdidas. Algunos decían que el demonio lo había poseído. Otros que Dios mismo lo castigaba por su arrogancia. Aún así, antes de caer por completo, quiso ver una última victoria. Ordenó una cruzada contra los turcos en el mar Adriático, enviando una flota pontificia en alianza con Malta y España. Fue su última guerra. Pero de eso hablaremos más adelante. Porque ahora, mientras Roma calla y las campanas suenan a muerto, el Papa Gregorio XIV mira desde su lecho de muerte los frescos de su poder, sabiendo que su reinado ha dejado cicatrices eternas. No fue un pastor. Fue un emperador con mitra, una figura oscura en la historia de la Iglesia. Y aún falta lo peor. A comienzos del año del Señor 1594, el Papa Gregorio XIV era ya una figura espectral. Encerrado en sus aposentos del Palacio Apostólico, custodiado día y noche por miembros de su milicia personal, no era tanto un hombre como un símbolo de un poder sin límites y sin contención. Su cuerpo se había vuelto frágil, corroído por la gota, el insomnio y las enfermedades que lo consumían desde dentro. Pero su voluntad permanecía intacta, encendida como un fuego inextinguible. Desde su lecho, seguía dictando edictos, ordenando ejecuciones, reorganizando diócesis y dando instrucciones de guerra. La cruzada contra los turcos, su última empresa bélica, fue un intento desesperado por dejar un legado de gloria. Gregorio ordenó al almirante Sebastián de Córdoba, veterano de Lepanto, comandar una coalición naval compuesta por galeras venecianas, fragatas españolas y barcos pontificios. Su objetivo, tomar la isla de Corfú y abrir una brecha en el dominio otomano del Adriático. La campaña fue feroz. El 19 de mayo, en las costas de Corfú, se libró la batalla de Capodistria. La flota cristiana superaba en número a la otomana, pero el mar y el viento se aliaron con los infieles. Durante 3 días, el combate naval ensangrentó las aguas. Las galeras papales luchaban con cruces negras en sus velas, mientras se cantaban salmos entre disparos de arcabuces. La galera capitana, San Miguel del Tíber, fue abordada y quemada, con casi 200 soldados ardiendo en cubierta.
Pese a las pérdidas, Córdoba logró tomar Corfú y alzar la bandera papal. Gregorio XIV lo celebró desde Roma enviando un dedo de San Bartolomé como reliquia para consagrar la nueva iglesia que se construiría allí. Pero la victoria no bastó para apaciguar el caos interno. Las ciudades del centro de Italia ardían en rebelión. En Siena, el clero local, asqueado por las purgas, se alzó en armas contra los enviados pontificios. La reacción fue inmediata. Gregorio XIV envió a Fray Ludovico el Desollador con 1000 hombres, quienes asediaron la ciudad durante 13 días. Cuando los muros fueron derribados, Siena fue entregada al fuego, y su biblioteca, una de las más antiguas de Europa, reducida a cenizas. Aquello fue visto no como castigo, sino como una advertencia al resto de la cristiandad. En esos días, el Papa comenzó a hablar con voces que solo él escuchaba. Decía recibir instrucciones directas del arcángel Uriel, quien le anunciaba una gran traición en el Vaticano. De inmediato ordenó una nueva purga, se arrestaron a 34 clérigos y se les acusó de participar en una conspiración financiada por Inglaterra y herejes del Rin. Todos fueron ejecutados en el campo de Marte, algunos ahogados con piedras sagradas colgadas del cuello. A sus cadáveres se les arrancaron los ojos y se colgaron frente a la Catedral de San Pedro. Mientras tanto, su relación con Felipe II se tornaba tensa. El monarca español, aunque agradecido por la obediencia del Papa, temía que el mundo católico comenzara a repudiar abiertamente a Roma. Incluso algunos obispos españoles se empezaron a escribir cartas secretas al rey, implorando que interviniera. Gregorio, enterado de esto por su red de informantes, rompió toda correspondencia con la corte de Madrid y emitió la bula contra el León de Castilla, excomulgando en un gesto sin precedentes a cualquier clérigo que cuestionara su autoridad incluso en privado. El Papa ya no dormía. En su habitación, rodeado de esqueletos de santos, códices prohibidos y mapas cubiertos de sangre, hablaba con los muertos. Mandó esculpir su propio sarcófago, cubierto de relieves donde él mismo aparecía coronado, caminando sobre herejes aplastados como serpientes. Su obsesión por la muerte alcanzó su clímax cuando ordenó pintar con sangre humana la cúpula de su capilla personal, afirmando que así la gloria de Dios sería más pura. Pero entonces, algo quebró. El 2 de octubre, mientras dictaba un edicto en presencia de 6 cardenales, Gregorio XIV cayó al suelo. Sufrió una apoplejía devastadora. La mitad de su cuerpo quedó paralizada. Sin embargo, vivió. Vivió lo suficiente como para dictar una última orden, la ejecución del arzobispo de Florencia, a quien creía poseído por un demonio que hablaba desde su sombra. El arzobispo fue arrastrado hasta Roma, decapitado en la escalinata del palacio, y su cabeza colocada dentro del confesionario del Papa como trofeo. Durante sus últimos días, Gregorio XIV fue atendido por monjes benedictinos mudos, pues había ordenado que nadie hablara en su presencia salvo para rezar en latín antiguo. Su lengua se inflamó, sus ojos sangraban al amanecer, y en las noches murmuraba letanías en voz baja, pidiendo perdón a las llamas que vendrán. El 10 de octubre, a la medianoche, murió. No hubo campanas. No hubo funeral público. Su cuerpo fue embalsamado en secreto y enterrado en una cripta subterránea bajo San Pedro, en un sarcófago de hierro sin inscripción, a petición suya. Solo años después, un papa reformista mandaría recuperar su nombre para la historia, no para glorificarlo, sino para advertir lo que sucede cuando el poder de Dios cae en manos de un hombre desquiciado. El reinado de Gregorio XIV duró menos de un año. Pero en ese tiempo, transformó el Vaticano en una corte sangrienta, sustituyó el báculo por la espada, y convirtió el trono de San Pedro en una torre de vigilancia desde la cual observar, controlar y castigar. Su legado fue uno de miedo, silencio y cenizas. Y en los márgenes de los códices antiguos, aún se encuentra escrito un nombre que muchos prefieren no pronunciar: Gregorius Sanguinis, el Papa de la Sangre.